Bienvenidos a todos a este nuevo panel que se llama Real Estate On Demand. Primero quiero agradecer a la invitación de PropTech Latam para poder moderar este panel que me encanta, donde vamos a tratar de hablar de cómo están cambiando la forma de consumir servicios y productos y cómo nuestra industria del real estate, del ladrillo, se está acomodando a esa tendencia y cómo ven el futuro. Hola, qué placer estar. Yo les saludo desde España. Estoy en la Costa del Sol, en una ciudad que se llama Estepona. Mi nombre es Luz Mary Martínez y mi empresa se llama Data Casas PropTech. Nosotros nos dedicamos a vender propiedades de obra nueva completamente online, sobre todo a clientes que están en el norte de Europa y pues en el resto del mundo, pero principalmente ese foco. Excelente, muchas gracias, muy interesante. También estamos con el señor Juan José Pérez Hume. ¿Cómo está, José? ¿Todo bien? Hola, encantado de estar con ustedes. Yo creo que soy por mucho el menos tecnológico de la plática, pero tenemos muchas ganas de aprender y de implementar cosas. Nuestra empresa se dedica a ofrecer espacios de trabajo flexibles. Llevamos 10 años, operamos alrededor de 8,000 metros, tenemos otros 10,000 o más en el pipeline. Y estamos muy interesados de cómo afecta la tecnología y cómo impacta la tecnología en el uso, pues en usar, rentar, vender, comprar inmuebles y hemos hecho de ello nuestro propósito para seguir desarrollando nuestro negocio y por ello pues, estamos aquí con muchas ganas de aprender y de platicar con todos. Bueno, buenísimo. También tenemos al señor Jorge Forero, founder de Property y de Colombia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Jorge? ¿Cómo estás, Nico? Mil gracias por la invitación. Sí, yo soy el founder de Property. Nosotros somos la primera herramienta de toma de decisiones con respecto al bienestar de las personas. Utilizamos inteligencia artificial para analizar a los ocupantes de una manera más detallada. Wow, súper interesante eso. Ahora vamos a charlar un poquito, Jorge. También estamos con el señor Víctor Noguera, de México, Flat, ¿no? ¿Tu empresa? ¿Cómo estás, Jorge? Víctor, ¿todo bien? Todo bien, mucho gusto, gracias por la invitación. Yo también les llamo como igual que Luz desde Barcelona, desde España, a pesar de que la empresa Flat está operando en México. Ah, bueno. Somos el primer iBuyer, lo que se conoce como Instant Buyer en México. Y eso significa que compramos viviendas al instante, en menos de 10 días. Wow. Luego las remodelamos y las vendemos, ¿no? Y así ahorramos el dolor que es vender una vivienda, ¿no? Te tardas, sin nuestro servicio te puedes tardar hasta 2 años en vender una vivienda y es un proceso muy complicado. Bueno, buenísimo. Sí, lo estuve viendo y la verdad que me parece muy interesante. Quiero que me cuentes un poquito cómo lo hacen. Así que bueno, la idea es tratar de entender, ¿no? Cómo se viene un nuevo mundo donde el real estate tiene que hacer ese cambio de la parte on demand. Somos la parte dura de una industria que construye y se relaciona todo con el sector, la parte dura. Entonces, están apareciendo nuevas empresas, nuevas startups de PropTech que están tratando de agregar software o, como en tu caso, Víctor, que están comprando casas, pero todo otra vez con una parte tecnológica. Y hay grandes cambios en la manera de consumir productos y servicios en el mundo y se viene, la verdad, que con el tema del COVID y demás, se acrecentó muchísimo más. Entonces, me interesaría muchísimo aprender de ustedes cómo están aportando sus empresas a este cambio, cómo lo ven y cómo están trabajando ahora en la actualidad para tratar de atraer a ese consumidor. Le doy la oportunidad, si quieres, Luz Mary, para empezar. Pues mira, muchas gracias y súper interesante lo que apuntabas hace un momento, porque sin duda nuestra industria ha tenido que cambiar y es tan grande, tan fuerte, tan robusta que le es difícil, de cierta manera, ir a una velocidad más rápida. Pero el último año ha acelerado todo de una manera súper contundente, porque si te das cuenta, también este consumidor en un año ha cambiado. Yo te hablo, digamos, por la parte de la venta de obra nueva para segundas residencias o para residencial, pero hay un cambio muy importante en el consumidor que hemos visto en este año. Uno, por supuesto, tenemos un poco más de miedo de movilizarnos, o sea que necesitamos definitivamente de la tecnología
para que ella nos ayude a poder ir viendo qué es lo que estamos buscando sin desplazarnos y sin tener tanto contacto. Y de otro lado, antes quizá el concepto de vivienda que tenían muchos de nuestros clientes podría ser, dependiendo del país, por supuesto, dependiendo si somos, estamos en Colombia o estamos en España, donde estemos, pero antes pasábamos quizá mucho menos tiempo en la casa o pensábamos que quizá estamos mucho más en el bar. Por ejemplo, España, donde yo estoy, es un sitio más donde la gente está en la calle, está afuera, y de un momento a otro nos han confinado. Y quizá nuestra casa no estaba preparada para eso. Entonces, nos damos cuenta de que es súper necesario, y cierro ahí un poquito para dejar a mis compañeros hablar del tema, pero toco un tema que es interesantísimo. Por ejemplo, los mapas de calor dentro de las viviendas. Seguimos construyendo como para esta nueva época, esta nueva era, o como para hace muchos años. Las viviendas siguen siendo un tubo, la cocina aparte, o quizá la cocina está integrada con un salón y con una terraza en una sola área. Los mapas de calor nos muestran dónde está el calor de la vivienda, dónde me muevo. Entonces, también notamos que hay un cambio radical en la necesidad de cómo se abordan las viviendas y de cómo se construyen, dependiendo directamente de ese consumidor. Perfecto, súper interesante. Jorge, ¿lo tuyo puede aportar mucho a eso? ¿Puede ser? Realmente, Nico, lo que ProperTime nace precisamente por eso, porque nosotros empezamos a entender o a ver un patrón de comportamiento en el real estate, donde muchas de las decisiones que tomaban en el día a día los interlocutores lo basaban bajo su experiencia o bajo la experiencia del momento y la emoción del momento. Nosotros entramos a analizar básicamente con ProperTime, con inteligencia artificial, nosotros podemos analizar cuáles son las emociones que están influyendo en una toma de decisión, gracias al entendimiento del lenguaje natural. Entonces, definitivamente todo se está conectando. Las tecnologías están habilitando que las personas tengan otras necesidades y otros gustos, ¿sí? Este año de pandemia que hemos vivido no ha hecho nada más sino enseñarnos más sobre lo que nosotros necesitamos espacialmente para ser más productivos. En el caso del trabajo es, bueno, ¿cómo vamos a hacer, cómo somos más productivos, cómo estamos más cómodos? Entonces, definitivamente el entender el consumidor desde una manera mucho más detallada permite este cambio de paradigma de dejemos de pensar en los edificios y en el espacio y más bien pensemos desde el consumidor y devolvámonos hasta saber, bueno, qué necesita el espacio. Excelente, eso, la verdad que está bueno ese cambio de visión. Bueno, Juanjo, contame por favor qué es lo que está haciendo Network con respecto a esta nueva tendencia de los cambios del consumidor. Claro. Bueno, en Network y como manera de antecedente hemos apostado o el negocio depende de alguna manera de la tendencia que vemos en la flexibilización del uso de los espacios de trabajo. ¿A qué me refiero con la flexibilización? A ofrecer a los clientes flexibilidad, tanto en el tiempo de los contratos para su uso de oficina, como en la superficie que usan para trabajar, ¿no? Y un poco como efecto de la pandemia, hemos visto que eso se acelera muchísimo, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados en empresas medianas, también tenemos grandes, también tenemos chicas, y el año pasado vimos una demanda adicional a 2019 como de un 70% por empresas medianas que estaban ya buscando condiciones flexibles para el uso de espacio de trabajo, ¿no? Se dieron cuenta que probablemente no necesitaban tantos metros cuadrados o no los necesitaban todos los días. Y entonces para nosotros es la verdad que un gusto poder ver cómo los clientes cada vez reconocen la flexibilidad como un valor agregado, ¿no? Ya no solo nos voltean a ver como una manera de ser más eficientes porque tienen metros cuadrados o menor gasto en los metros cuadrados y en lo que representa el uso de su oficina, pero que ser flexibles es atractivo, les genera valor y pues seguiremos apostando por ello y tratando de aprender más acerca de sus necesidades para poderlas atender, ¿no?
hemos llegado también a desarrollar ese como que oficina a la medida, donde las empresas nos dicen, oye, pues es que necesito tantos puestos de dirección, tantos puestos colaborativos, y en base a eso les hacemos su propuesta considerando las funciones del equipo de las empresas y no nada más los metros cuadrados que traen en la cabeza, ¿no? Una de las cosas que aprendimos durante la pandemia, pues, una etapa pues, muy incierta, ¿no? Cuando se extremaron las medidas pues, de prevención y algo así como que los límites a la actividad fueron pues, los más elevados, decidimos acercarnos a nuestros clientes, ¿no? Para preguntarles, pues, cómo la estaban pasando, cuáles eran sus planes para el negocio en los próximos 6 meses, si iban a regresar o no a las oficinas, etcétera. Y nos llevamos una muy buena sorpresa, porque algo así entre el 80 o 85% de ellos nos dijeron que desde antes ya estaban haciendo home office, ¿no? O sea, era un tipo de trabajo, el teletrabajo, que ya lo habían incorporado dentro de su vida laboral. Entonces nos decían, ya hacía home office desde antes y probablemente lo voy a hacer más, ¿no? Pero digo, solo 2 nos dijeron que no iban a regresar a la oficina para nada. Y muchos nos empezaron a dar detalles que nos ayudaron a entender mejor. Nos decían, es que mira, tengo una parte de mi equipo que sí necesito que se vea por lo menos una vez a la semana. Otros nos decían, no, pues hay ciertos papeles donde sí me siento más cómodo, pues que estén en un espacio físico donde yo los pudiera ir a consultar y tenerlos de manera ordenada. Y la verdad es que no todos somos tan ordenados para digitalizar todos nuestros papeles. Entonces, pues nos dio mucho gusto eso, y también nos dio muchas ganas de seguir mejorando y seguir adaptándonos a la flexibilidad que nos pidan los clientes, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, perfecto, buenísimo, muy interesante cómo se están acomodando. Víctor, estuve viendo lo que haces con Flat. Estuve investigando un poquito y ustedes se dedican porque prometen vender su casa, ¿no? a las personas, a los propietarios en 10 días. Entonces, la verdad que eso cambia un montón también, ¿no? Porque va de la mano de la nueva generación, de la ansiedad, de no poder esperar meses para la venta de una propiedad y demás. ¿Podés contar un poquito qué es lo que está haciendo Flat y cómo hace negocios en esta nueva era, por decirlo de alguna manera? Sí, nosotros cuando empezamos Flat nos dimos cuenta de una tendencia que ya lleva unos años ocurriendo, ¿no? En todas las verticales, fuera del sector inmobiliario, sea con Amazon, con Rappi para temas de comida, ¿no? Con, yo qué sé, Kavak en temas de coches en México. Las expectativas de los clientes es que los servicios tienen que ser fáciles, rápidos, prácticos, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta de que eso no está ocurriendo en el sector inmobiliario. Tanto del lado de vendedores como del lado de compradores, todavía te tardas muchísimo, demasiado tiempo, y es un proceso bastante doloroso el o bien vender o bien comprar, ¿no? Nosotros del lado de vendedores prometemos pues, que vas a vender tu propiedad, o sea, nosotros te la compramos en menos de 10 días, ¿no? Y es el secreto. O sea, al final actuamos como si fuésemos una bolsa, ¿no? Donde se compran y venden acciones, ¿no? El New York Stock Exchange, digamos, ¿no? Somos un market maker, es decir, hay un mismatch entre, digamos, la oferta y la demanda, y es difícil encontrar un comprador y un vendedor que estén interesados al mismo tiempo, ¿no? Nosotros cubrimos ese espacio y, digamos, guardamos la propiedad durante unos meses hasta que llega un comprador, ¿no? Del lado del vendedor es sencillo, ¿no? Nosotros compramos directamente y ya está, ¿no? Te olvidas de todos los problemas, no tienes ni que renovar, ni que esperar, digamos, visitas, porque típicamente para vender una propiedad tienes que aceptar como unas 40 visitas, etc. Del lado de compradores, pues usamos muchísimo la tecnología. Es decir, tenemos pues, todas las propiedades 100% virtualizadas en tours de 360. Usamos muchísima tecnología, digamos, de comunicación con el cliente, ¿no? Muchos de
tenemos algoritmos que automáticamente se comunican con el cliente para entender, oye, cómo va la búsqueda del departamento, les ayudamos a encontrar exactamente el departamento exacto en base a sus características, y nosotros hemos conseguido reducir el número de visitas físicas a un departamento. Nosotros ya hemos tenido varios clientes que solo antes de comprarlo, antes de ir a la notaría, solo han visitado el departamento una sola vez, ¿no? Que típicamente en un proceso normal con brokers normales hay una media de 4 o 5 visitas antes de que realmente vas al notario y firmas, ¿no? Porque, bueno, primero va el que va a vivir, pero luego viene el papá, la mamá, el perro, la suegra, y todo el mundo quiere ver el departamento que te vas a comprar antes de que realmente lo compras, ¿no? Pero nosotros, digamos, usando tecnología, hemos conseguido reducir este tiempo, y mucho también lo que damos es la garantía de que va a ser un departamento que no va a tener problemas, ¿no? Es decir, como nosotros ya hacemos una inspección y hacemos una reforma integral de todo el departamento, pues ya sabemos que no va a tener ningún problema, ningún vicio oculto, y si lo tiene, pues lo acabamos cubriendo también con las garantías que damos. Y tampoco va a tener ningún problema legal, que es el problema básico que muchas propiedades tienen cuando están usadas, ¿no? Oye, que la escritura no sé qué problema tiene. Eso, como nosotros hacemos ya la revisión cuando nosotros lo compramos, pues ya aseguramos que no hay ningún problema legal, ¿no? Y eso da mucha tranquilidad al comprador y le permite hacer una compra mucho más rápida, ¿no? Solo aportar un dato alineado con el cambio de tendencia que están diciendo todos los compañeros panelistas. El otro día salió un estudio que México es el país a nivel mundial que ha crecido más en e-commerce en el mundo. Creció en el último año el 83%, ¿no? Por delante de India, por delante de Indonesia, que son países que están creciendo a una velocidad también bárbara. Eso evidentemente pues, fue detonado mucho por COVID, pero también indica un poco cuál es el cambio de paradigma de lo que la gente está esperando de un servicio y cómo la gente está consumiendo los servicios de manera mucho más digital en Latinoamérica, ¿no? Interesante. Ahí está. Estaba silenciado, perfecto. Buenísimo, muy interesante, Víctor. Me encantó. Y bueno, quiero decir, después te voy a seguir haciendo un par de preguntas más. Pero también acá tengo a Jorge. Jorge, la verdad que quiero entender bien lo que haces tú. Quiero saber qué tecnología aplicas y qué resultados tienes con toda la investigación que haces con tu empresa. Estás muteado. Bueno, por supuesto. Bueno, para iniciar nosotros utilizamos lo que les decía, nosotros utilizamos inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Cuando iniciamos con Property, nosotros lo iniciamos básicamente porque empezamos a entender que no hay una manera de poder llegar como a un detalle interesante sobre quiénes están ocupando una propiedad, de qué es lo que es realmente lo que a ellos les gusta, acercarse uno hacia los ocupantes, interlocutores, inversionistas en algunos casos. Se nos hizo que eso era esencial para poder hacer procesos de cambios realmente significativos dentro de una propiedad, ya sea a través del uso que se le vaya a dar, a través de los espacios, los mismos amenities que hoy en día tiene cada propiedad. Esos amenities, por ejemplo, obedecen a una tendencia del mercado. Un desarrollador ve que hay unos amenities que están funcionando y esos amenities son los mismos que esperan que funcionen al momento de la entrega del inmueble, ¿cierto? Entonces nosotros iniciamos un proceso de entendimiento de las personas. ¿Cómo uno puede entender una masa, un grupo humano de más de 1000 personas, 1000 ocupantes en un solo edificio? Entonces ahí es donde empieza uno a entender uno empieza a usar tecnologías. En nuestro caso fue la tecnología y la inteligencia artificial. Una de las ramas de la inteligencia artificial es el entendimiento del lenguaje natural. El entendimiento del lenguaje natural nos permitió
poder hablar libremente con las personas. Nosotros no hacemos encuestas, sino hacemos entrevistas. Proporcionemos a nuestros clientes la manera de hacer entrevistas para que charlen con un grupo aleatorio dentro de sus ocupantes. Y esa voz, cuando se graba la voz, el tono, las palabras que dicen, la manera en que lo dicen, el contexto de las palabras, todo eso se analiza a través de la tecnología. Y uno puede determinar elementos como cuáles eran sus niveles emocionales, qué tanta alegría estaban teniendo cuando habló del espacio, qué tanta ira estaba sintiendo, qué tanto disgusto, qué tanta tristeza. Y en números de 0 a 100, es decir, yo te puedo decir 55% alegre estaba esta persona o este grupo humano cuando estaba hablando de tu cafetería, cuando estaba hablando del lobby, cuando estaba hablando de la temperatura del edificio, que nos pasó aquí en Bogotá. Bogotá es muy frío y en los edificios que son de ventilación natural, definitivamente la temperatura dentro del edificio se siente fatal, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo llegar a un propietario del edificio o a un administrador de la propiedad con una data específica diciéndole, mira, realmente los niveles emocionales de las personas con esta característica del edificio son estos? Y si los cambiamos y volvemos a hacer la medición, ¿qué pasaría? Ah, bueno, la alegría cambió, la tristeza bajó, ya no tienen ira. Entonces, todos esos procesos ahora son medibles gracias a la tecnología. Y ya no necesitamos papeles, ya necesitamos solamente que uno hable, que las personas se expresen libremente, y eso abre una gama de oportunidades muy importante para que uno pueda entender desde su fundamento a las personas. Con esto, pues uno ya puede jugar dentro de un inmueble a hacer entrevistas sobre temas específicos que uno, pues para validar, hey, bueno, ¿deberíamos cambiar esto? ¿Sí o no? Mira, esto sí es supremamente importante para las personas. El rack de bicicletas del parqueadero es más importante que la cafetería del último piso. ¿Cómo se hace? Pues preguntándoles, midiendo su respuesta emocional, midiendo el bienestar que sienten cuando hablan del edificio. Y gracias a esas emociones, después uno puede llegar a determinar hacia dónde se va a determinar una decisión. Para nadie es un secreto que las emociones influyen mucho en las decisiones que se toman, pero completamente. Entonces, las emociones tienen unas características que nosotros llamamos dimensiones cognitivas, y esas dimensiones cognitivas, que son, por ponerles un ejemplo, son nivel de certeza, nivel de actividad atencional, qué tanta atención están prestando sobre ese tema específico, qué tanta incertidumbre están sintiendo sobre eso. Ahí uno empieza a entender al grupo humano hacia dónde va a tomar una decisión, sea favorable o desfavorable. Pues ya uno, gracias a la tecnología, uno ya puede al menos tener data sobre eso y empieza como a planear el futuro, ¿no? La verdad Entonces que eso es me lo que nosotros dejaste hacemos. muy sorprendido. La verdad que me dejaste muy sorprendido. Me encantó todo el trabajo que hacen. Luz Mary, ustedes, tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿cómo le están llegando ustedes al cliente, al nuevo cliente, ¿no? De cómo lo contactan o cómo operan con el nuevo cliente, del cual estamos hablando ahora. ¿Y qué herramientas tecnológicas están usando ustedes en la plataforma que están en la parte online o dentro de su empresa? Pues mira, muy, muy interesante lo que me preguntas, porque ahí me voy a hilar un poquito a lo que hablaba Jorge. Datacasos PropTech piensa en los datos y en las emociones, digamos, como su pilar. De tal manera que nosotros recaudamos una interesante cantidad de datos de clientes propios interesados en productos muy específicos, pero de la misma manera lo acompañamos de las emociones. Y porque ahorita estaba yo tan interesada en lo que comentaba Jorge, que como dices tú fue muy interesante, porque definitivamente el cliente tiene en mi negocio, que te decía, vendemos propiedades de obra nueva online, tiene que enamorarse, tiene que caer en un completo falling in love. De tal forma que en algunos casos nosotros nos encontramos con propiedades que no están construidas todavía.
Nos encontramos con clientes que no son locales, es decir, que no se encuentran en la costa en donde estamos, por ejemplo, no están en Marbella, no están en Málaga, sino que a lo mejor viven en Estocolmo, en cualquier otra ciudad del norte de Europa, quizá en la Florida, como nuestro último cliente. ¿Y el reto cuál es? Es lograr que ese cliente pueda comprar una propiedad aquí, incluso cuando no conoce el terreno. Entonces, la tecnología por la tecnología, que creo que mis compañeros estarán de acuerdo, definitivamente no es lo importante, porque con la tecnología llevamos mucho tiempo. Como nos decían hace unos días, los cromas están inventados hace un montón de tiempo y los noticieros se hacen en vivo. Por supuesto que sí, pero es cómo implementamos esas herramientas. Entonces, bien me lo decías tú. ¿Qué hacen luego? Tenemos este cliente, por supuesto que se capta utilización de tecnología total. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, ubicar ese cliente. En qué plot exacto se encuentra, pero con seguridad, porque vemos muchísimos colegas que de pronto lo hacen simplemente a través de un Google Maps, en donde abres un zoom, cierras un zoom. El zoom es importante, pero ¿cómo lo utilizas? El teléfono móvil. Fíjate que el 87% de nuestros clientes, dentro de todo lo que medimos, mira toda la información por el móvil. Y seguimos hablando de la usabilidad, pero la usabilidad de verdad, o sea, porque aquí tenemos que medir hasta en el rango etario de la edad de ese cliente que nos compra, si utiliza este dedo índice, como pasa muchas veces en unas personas que ya son mayores, o si utilizan el dedo pulgar para subir la información, y en dónde tienes obstrucción de la información o en dónde definitivamente no lo puedes ubicar. Después de eso, también existen una serie de mediciones. Por supuesto, trabajamos con programación neurolingüística. Tenemos desarrollado un concepto de neurointernet en el que nosotros lo que buscamos justamente es también medir ciertas reacciones de los clientes y poder cualificarlo, llevarlo en un index a través de un algoritmo y saber qué tan cerca está ese cliente de comprar. Porque encontramos, digamos, este tipo de problemas, clientes llenos de PDFs, llenos de emails y de información que es un poco obsoleta, y para ellos, por ejemplo, hemos construido algo que se llama una Exclusive Customer Mobile Web, que es una web para cada uno de los clientes, pero con su información exclusiva y ni siquiera teniendo que hacer muchos clics. ¿Que Amazon ya patentó el One Click hace mucho tiempo? Claro que sí. Que existen ya muchísimas herramientas que se pueden utilizar a favor, pero siempre enfocándonos en ese cliente. Nosotros, por ejemplo, como recomendación a muchos colegas, cuando tú tienes tu sitio web, estás revisando cómo se ve la página web en el móvil. O sea, porque tenemos que ver cómo el cliente la visualiza, tenemos que poder establecer esa probabilidad de compra que tiene, tenemos que lograr hacer que él entienda en dónde se encuentra y que no se pierda. Un dato, por ejemplo, nosotros manejamos con la primera promotora de España, que se llama Metrobacesa. Tenemos una alianza muy importante ahora. Ellos tienen muchísima vivienda nueva y, por ejemplo, lanzamos los vídeos TikTok de 15 segundos, ¿no? Un poco de música, un poco el ambiente TikTok que se ha puesto tan de moda en un rango de edad que es mucho más joven, pero no es que la vivienda la vendas cuando el cliente ve estos 15 segundos. Es que no puedes hacer un video de 2 minutos en donde primero te sale una playa, el golf, el esquí, las nubes, los pajaritos, y el cliente dice, pero si yo he llegado a un anuncio porque quiero ver esta casa. Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que la inmediatez y la usabilidad son claves, y probablemente después de que ya lo lograste enganchar, de que ya entraste en ese falling in love de ese cliente, en ese momento él ya decida a lo mejor entrar en un video detallado o entrar en tu landing de aterrizaje, o querer un poco más entrar en el tema. Y por supuesto, y lo último para cerrar, es que en momentos como estos, si no tienes claro tu rentabilidad, tu hipoteca, quizás qué puede pasar con este apartamento si luego lo quieres rentar para pagar la hipoteca, si lo ves como una inversión, si esos datos no son completamente claros, también es muy difícil tener esa confianza del cliente. Entonces, tienes que presentarle también esos datos, porque después de que viene el enamoramiento, necesita cotejarlo con datos que le permitan saber que la operación se puede llevar y que está tomando ya esa decisión, que no solamente es emocional, sino que la puede reafirmar con esos datos económicos. Excelente, buenísimo, buenísimo. Y Juan José, contame un poquito, a ver cómo ven ustedes el futuro de las oficinas.
y obviamente cómo se están preparando, creo que ya contaste un poquito, pero bueno, ¿cuál sería el futuro más cercano y cómo estás armando tu equipo para que esté preparado? Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos ahora? Que la flexibilidad va casi en volverse la norma, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Nosotros nos hemos enfocado mucho en empezar a reposicionar inmuebles. ¿A qué me refiero con reposicionar inmuebles? Pues creo que la manera más fácil de transmitirlo es darles un ejemplo de uno de los últimos proyectos que hemos hecho, que es un edificio en la calle de Insurgentes Sur, en la Ciudad de México. Es una de las zonas de mayor demanda de oficinas y de actividad comercial. Y pues, vimos un edificio, identificamos un edificio que tenía, pues, que tenía un bajo desempeño, ya estaba viejito. Entonces lo tomamos, le mejoramos su imagen, le mejoramos su funcionalidad y con ello mejoramos su capacidad de generación de flujo de efectivo, ¿no? De tal suerte que es un edificio que ya estaba pues, quedándose rezagado, ahora tiene un potencial súper atractivo. Pero ahí quedamos, damos desde espacios cerrados para que las empresas puedan tener sus lugares privados de trabajo, espacios de soporte o colaborativos para gente que no va diario a la oficina, pero también damos áreas que para nosotros son muy importantes, son aquellas áreas que te permiten salir de un poquito de la computadora, despejarte un poco, es decir, tenemos espacios abiertos, tenemos terrazas, tenemos una zona de cafetería, ¿no? Entonces, estamos apostando por hacer ese tipo de proyectos que van pues, entre 3,000 y 5,000 metros en edificios reposicionados y administrados por nosotros y que puedan ofrecer a los clientes todos los tipos de áreas que necesitan para ser más productivos, ¿no? De manera bajo demanda, ¿no? Con total flexibilidad y además llevamos como 12 meses apostando mucho también, no, más de 12 meses, como 18 meses apostando también por ofrecer la mejor infraestructura tecnológica que con el propósito de mejorar la productividad de los clientes y que tengan todo lo que necesitan para que vuelen sus programas, para que vuelen sus juntas, para que no necesiten cables para conectarse, accesos. Entonces, de ahí que también hemos estado buscando aprender más de infraestructura tecnológica, invirtiendo más en infraestructura tecnológica y nos hemos dado cuenta que eso se convierte en un gran soporte para nuestros clientes y digo, nos falta mucho por recorrer ahí, pero no nos vamos a despegar. Bueno, genial, espectacular, entonces, buenísimo. Me gustaría para ir cerrando un poquito que cada uno me vaya contando cómo es su percepción dentro de la industria que estamos, son todos obviamente en el real estate, pero cada uno está en un nicho diferente. Me gustaría que me cuenten cómo ven el futuro, cómo se están preparando, pero bueno, de una manera más así resumida, si vamos cerrando la charla, el debate, porque la verdad que fue muy interesante. Si quieres comentar, Jorge, tú puedes comenzar y comentarnos a ver cómo ves. Lo tuyo es súper futuro igual, pero me gustaría saber cómo lo ves y si hay que seguir implementándolo y cómo lo estás trabajando. Bueno, realmente, ¿qué pasa? Cuando uno habla del real estate as a service, yo tengo varias teorías sobre eso. Yo creo que nosotros empezar todo el tema de real estate ser completamente centrado hacia el cliente, puede volcar que tenga resultados como lo que pasó con Apple cuando Steve Jobs volvió a su compañía, que él mismo dijo que lo importante no era la tecnología, lo importante era el customer experience, ¿sí? Entonces yo creo que, pues, de hecho la pandemia nos enseñó y puso a las personas a reevaluar sus necesidades. Realmente necesitamos oficinas llenas de escritorios. Definitivamente las oficinas no pueden desaparecer porque son el espacio donde la cultura corporativa se cohesiona, ¿sí? Y cohesionan los empleados. Pero esas oficinas en el futuro cercano, tienen que estar llenas de escritorios o podrían los espacios convertirse en espacios más de entrenamiento, más de sociabilización, más de reuniones. ¿Sí?
Entonces yo creo que pues desde Property nosotros apoyar a nuestros clientes a entender esos ocupantes, esas personas que están viviendo el espacio, pues es el primer paso hacia poder llevarlo hacia una experiencia de cliente un poco más clara. ¿Sí? Definitivamente nosotros, el Real Estate as a Service se va a terminar de solidificar en el momento que nosotros, las empresas que nos llamamos PropTech, estemos completamente cohesionadas con los stakeholders y creemos productos muy a la medida de las necesidades y de las necesidades emergentes de los nuevos clientes, porque la naturaleza de las necesidades cambiaron. Hoy en día cambió. En el último año han cambiado un montón, porque ya la gente sabe que puede ser productivo trabajando 2 horas desde la cocina, trabajando otras 3 horas desde la cama, y entonces esa productividad pues ya cambió. Entonces yo creo que hacia allá vamos. Property viene siendo como ese primer escalón para poder entender quién es ese grupo humano que está haciendo posible el negocio inmobiliario, sea cual sea el negocio inmobiliario en el que está, y pues ya. Perfecto, buenísimo, súper interesante también. Víctor, si quieres contame cómo viene y cómo piensan, si Flat si va a seguir creciendo a través de México, si quieren venir para el sur de Latinoamérica, contame un poquito el futuro cercano a ustedes y también cómo se están preparando. Sí, ojalá crezcamos para poder estar en toda Latinoamérica, pero yo creo que con México tenemos bastante recorrido todavía. Pero un poco, yendo a tu pregunta anterior de cómo vemos el futuro, nosotros creemos que la visión que tenemos es que comprar y vender una vivienda debería ser tan sencillo como el que compra un libro por internet, ¿no? Debería ser tan sencillo como hacer un clic desde la comodidad del sofá de tu casa, ¿no? Creo que estamos todavía a 20 años o así de que eso pueda llegar a ocurrir, ¿no? Porque todavía hay muchos cambios que tienen que existir, muchos cambios no solo tecnológicos, sino también burocráticos, ¿no? Es decir, todavía nosotros tenemos que ir físicamente al notario a firmar, ¿no? Creo que estamos cerca de que pueda haber una firma electrónica y que las escrituras sean 100% electrónicas, ¿no? Pero no solo la tecnología, los procesos, sino también tiene que haber un cambio cultural. Es decir, la gente pues, todavía tiene muchísimo apego a, oye, pues quiero tocar, quiero verlo físicamente. Igual que antes, pues la gente no quería poner la tarjeta de crédito en los e-commerce porque decían, oye, es que a ver si me van a robar los números de la tarjeta y me van a robar todo el dinero. Tenemos que romper esa barrera de que oye, que necesitamos verlo y tengo que tocar, ¿no? Entonces, estamos lejos, pero creo que en 20, 30 años deberíamos ser capaces o debería existir la tecnología, procesos y la cultura debería estar en que se debería poder hacer la compraventa desde un clic en el celular. Me encantaría, ese es mi sueño y también estoy trabajando para eso, pero bueno, yo estoy en un país que está a 30 años. Si México está a 20, Argentina está a 30, pensá que acá las operaciones inmobiliarias se hacen en efectivo y hay diferentes negociaciones. Nosotros cuando decimos, cuando vas a comprar una propiedad tenés que negociar el precio de la misma, dónde vas a firmar y cuánto se va a escriturar, qué horario, hay muchas negociaciones y se hace, gente la pasa mal, la verdad, el comprador y el vendedor se estresan, es horrible, ojalá con Flat puedas solucionar esa parte porque estaría bárbaro que bueno, por lo menos nosotros podamos hacer transacciones inmobiliarias un poco más simples y rápidas. Bueno, Luz, me gustaría también que nos cuentes un poquito cómo ven ustedes el futuro desde Data Casas. La verdad que por lo que estuviste contando recién, saben mucho de lo que es la parte tecnológica, entienden mucho a sus clientes y me sorprendiste, la verdad que bien que te están atentas a los pequeños detalles del mobile y demás. Así que bueno, contame un poquito, por favor, cómo lo ven ustedes. Pues gracias, Nico. Y como tú apuntabas, estoy muy de acuerdo contigo y también con Víctor, porque yo creo que el sueño que tenemos todos realmente es una mayor automatización. Data Casas
Uno, la visión que tiene más cercana es seguir abriendo mercado, porque afortunadamente, y como te decíamos, gracias a la tecnología sí que podemos vender desde donde estamos. O sea, aquí estamos en el sur de España y en este momento afortunadamente podemos hacer transacciones para un cliente que está en Holanda, quizá comprando aquí en el sur, en la costa, o incluso un cliente que está en la Florida puede comprar en Alemania sin problema. Por supuesto que eso nos requiere de hacer un mayor esfuerzo, pero ¿hacia dónde vamos? Hacia uno, hacerlo básico y fácil, porque el cliente necesita hacerlo fácil y sabemos que hacerlo fácil es lo más difícil. O sea, para mí sintetizar este mensaje es lo más complicado porque de golpe me enrollo un montón. Pero ¿cómo puedo expresarlo en poquitas palabras? Pues eso mismo nos pasa todos los días. Porque tenemos un cliente, como el último que nos compró, que estando en la Florida, es alemán, compró una propiedad aquí en la zona de Fuengirola, Málaga, sin conocer el espacio. ¿Cómo hacemos para que él pueda estar tan confiado, tan tranquilo y sea fácil? Tenemos un problema con algunos promotores, vuelvo y repito para que lo veas que vendo obra nueva principalmente, entonces no es lo mismo que ya tenerlo construido, que quizá en eso disienten mis compañeros en algún aspecto. Pero muchas veces no hay una perspectiva muy clara, muchas veces son en nuestro mismo equipo de arquitectura el que tiene que ir y tomarlo y tratar de levantarlo, tratar de mostrar por dónde entra el sol, que eso le importa muchísimo a nuestros clientes. Los clientes no pueden muchas veces en obra nueva comprarse una vivienda o buscar comprar una vivienda porque no lo van a hacer si parece que están destapando un huevo Kinder. A ver qué me va a salir, a ver si en 5 años me van a construir un edificio al frente. Entonces, claramente el reto es usabilidad, que la verdad que es una palabra que creo que utilizo en exceso, pero es que nos hemos dado cuenta revisando los mapas de calor del cliente, incluso cuando nosotros cometemos errores, porque los cometemos todos los días y tenemos que hacer miles de planes A, B, A y B y pruebas A, B, A y B. Y por supuesto medir eso, medir de qué manera hacemos que ellos tengan mucha más confianza, que puedan incluso situarse en un terreno sin estar y que luego puedan de verdad ver que su operación es tan viable económicamente y como hablaba Víctor hace un momento, que realmente no es fácil. El consumidor muchas veces necesita pararse en el terreno y es por eso que de nuestras transacciones hay una parte que se completa al final cuando él dice, pago una reserva, pero llego allá y pongo mis piecitos en el terreno y veo que efectivamente quiero estar ahí. Eso también nos pasa. Pero digamos que en la medida en que tenemos automatizados los abogados, los bancos y logramos que ellos entren en una plataforma, mira, para cerrar, algo tan sencillo, porque ya me emociono en mi paso de tiempo, y es que muchas veces utilizan plataformas que un cliente de cierta edad o que no maneja muy bien la tecnología no puede utilizar porque tiene que hacer un montón de procesos. Hasta poder ofrecerle una videollamada en tiempo real en un solo clic es fundamental. Entonces, pensar en cada pequeño detalle, muy centrados en el cliente, como apuntaba hacia Jorge hace un momento, pues justamente eso es lo que nosotros también estamos haciendo. Excelente. Bueno, buenísimo. Lamentablemente me quedaría escuchando a ustedes un montón, pero tenemos que cerrar este panel. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, súper interesante. La verdad, los cuatro los felicito, los admiro un montón por haberlos conocido ahora con todo lo que están avanzando. A mí me gusta mucho revolucionar diferentes procesos y servicios dentro del mundo inmobiliario. Lo estoy laburando con mi equipo y también. Pero bueno, la verdad que escuchados a ustedes me trajeron muchas ideas. Así que muchas gracias por su tiempo a todos realmente. ¿La pasaron bien? ¿Estuvo bueno? ¿Sí? Buenísimo. Encantado. Gracias, Nico, por moderar. Bueno, buenísimo. Espectacular para todos. Muchas gracias. Y obviamente, gracias a vos. Espero que te haya servido este debate y te invitamos a seguir recorriendo PropTech Latam.